Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes a este foro virtual que hemos denominado Atención a la primera infancia en el contexto de la educación a distancia. Como consejero técnico y presidente de la Comisión de Educación Inicial de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, les doy la más cordial bienvenida. Como ustedes saben, en la Mejor Edu tenemos la atribución de generar y difundir información que contribuye a la mejora del sistema educativo nacional. Y en estos momentos difíciles, como el que nos encontramos, estamos comprometidos con toda la población mexicana para emitir sugerencias para este regreso a clases. Regreso a clases que inició el día de ayer en una modalidad a distancia, por desgracia, pero siempre cuidando a las familias mexicanas en su salud. En este contexto, hemos puesto a disposición de la ciudadanía, desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, 5 volúmenes digitales para el regreso a clases para todos los niveles de la educación básica y uno para la educación media superior. Los invito a consultar nuestra página y descargar estos materiales. La dirección es www.gov.mx/mejoredu. Pues bien, el motivo que hoy nos convoca es precisamente ese: poder profundizar sobre las sugerencias para el mejor regreso a clases dada la contingencia para las y los niños de 0 a 3 años de edad, así como para los preescolares, en un escenario que sin duda es atípico desde muchas aristas y que implica retos sin precedentes para toda la población. Y para ello agradezco la presencia de 3 invitadas, para mí muy especiales y muy queridas en la materia. En primer lugar, quiero darle un saludo y agradecerle enormemente hasta el Cono Sur a María Emilia López. Ella es especialista en educación temprana y literatura infantil. Por muchos años ha sido investigadora en la Universidad de Buenos Aires, desde donde asesora en programas de política pública para la primera infancia a países iberoamericanos, y México no ha sido la excepción. María Emilia nos ha acompañado a los mexicanos desde que la educación preescolar se volvió obligatoria. La sentimos mexicana por todo el acompañamiento y toda su sapiencia vertida en México. Y bueno, María Emilia, eres una adoptada mexicana a la cual apreciamos muchísimo. También está con nosotros Nancy Ramírez. Nancy es directora de incidencia de políticas para la organización de la sociedad civil Save the Children México. Agradecemos tu presencia, Nancy, agradecemos todo el trabajo que hace Save the Children en nuestro país, en donde tú promueves políticas públicas para la primera infancia, incluyendo las relativas a educación inicial. El trabajo de Save the Children en México ha sido relevante en muchas contingencias y la pandemia no es la excepción. Y finalmente tengo un gusto enorme de presentarles a Marisela Guadalupe Cruz, una distinguida maestra de un preescolar en la Ciudad de México. El preescolar es el preescolar Miguel Otón Mendizábal. Muchas gracias, Marisela, por estar con nosotros. Y bueno, pues sin más preámbulo, entremos en materia. Les recuerdo a nuestras ponentes que tenemos 3 bloques. Para cada uno de ellos contamos con 5 minutos para que ustedes nos puedan vertir sus comentarios, sugerencias, recomendaciones. Y pues empecemos. En el primer bloque abordaremos el tema de las prioridades para la atención educativa para la primera infancia en el marco de la pandemia. Para ello, iniciaré preguntándole a las 3. Ante el reto que significa el inicio del ciclo escolar 2020-2021, el cual comenzamos ayer en un contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19, ¿qué aspectos consideran ustedes prioritarios en la atención educativa a las y los niños de este grupo de edad? Y en segundo término, ¿qué implicaciones tienen las condiciones en las que se inician estas actividades escolares, dada el escenario o la contingencia que estamos viviendo? Me gustaría iniciar la ronda con la participación de Nancy,
después darle la palabra a la maestra Marisela y finalmente a María Emilia. Pues adelante, Nancy, tenemos todo el interés de escucharte. Muchas gracias, Rafael. Un gusto estar en este programa y compartir el espacio contigo y las colegas. Bueno, primero creo que pues reconocer que COVID-19 vino a alterar la educación de una generación entera en el mundo, ¿no? Somos todos los países los que estamos enfrentando grandes retos y de forma muy precipitada las mamás, los papás, los docentes, directivos, las propias niñas y niños han tenido que buscar la forma de adaptarse a una nueva realidad y a una nueva forma de educación y de aprendizaje, ¿no? Con los meses, pues lo que ha sucedido es que hay una imposibilidad de regreso presencial a clases en este momento y eso significa que se tienen que seguir fortaleciendo los mecanismos de educación a distancia que se establecieron en su momento para hacer frente a esta situación de emergencia que bueno, se ha extendido y hay que seguir trabajando para garantizar que esos mecanismos a distancia funcionen. En paralelo, por supuesto, a que se tienen que generar las condiciones para que lo más pronto posible y garantizando la seguridad de las niñas y niños puedan volver a las aulas, porque la realidad es que la educación a distancia no puede sustituir lo que se logra con la educación presencial y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo por tratar de lograr un regreso a las aulas. Pero, pues mientras eso sucede, hay que fortalecer los mecanismos a distancia, ¿no? Y en este caso, particularmente hablando de la primera infancia, recordemos solamente que son las niñas y niños menores de 6 años que se encuentran en una etapa de desarrollo que es muy importante porque es acá cuando se construyen y se adquieren las habilidades y las capacidades que van a ser la base para las que se puedan desarrollar a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Por eso la educación inicial, que está dirigida a menores de 3 años, y la educación preescolar de 3 hasta antes de 6, son necesarias. Ayudan a fortalecer el desarrollo cognitivo, social y emocional de las niñas y niños y, por supuesto, también son un derecho de toda niña y niño desde que nacen. El asunto es que, aún con la gran relevancia que tiene la educación en primera infancia, tenemos un enorme reto como sociedad que existe antes de la pandemia incluso, ¿no? Y este reto es que hay poca difusión de información y por lo tanto también poco conocimiento y conciencia de que el aprendizaje se tiene que promover desde estos primeros años. De hecho, la educación inicial y la educación preescolar son de las que menos matriculación tienen, ¿no? Entonces, ante un contexto como el que estamos viviendo, en el entorno de la familia, se puede volver aún más difícil que las mamás, los papás u otros cuidadores dediquen tiempo a promover el aprendizaje de las niñas y de los niños más pequeños del hogar, por diversas circunstancias, pero también porque probablemente se da una mayor atención al seguimiento de la educación de las niñas y niños de la familia que ya están en primaria o en niveles más adelante, lo cual por supuesto es necesario, pero se tiene que lograr un equilibrio para acompañar el aprendizaje de todas las niñas y niños de la familia independientemente de su edad. Por eso, el primer elemento que quisiera destacar en términos de la atención educativa a la primera infancia es justamente la necesidad de mayor difusión de información referente a la importancia de la educación inicial y preescolar. Para todo público es importante que todos conozcamos esta relevancia, pero sobre todo para que mamás, papás, cuidadores comprendan su importancia y cómo es que se da y se fomenta el proceso de aprendizaje en las niñas y niños más pequeños. Y el segundo elemento ligado es que también se les tiene que proveer de orientación y de herramientas prácticas para que desde sus casas puedan promover y acompañar el aprendizaje de sus hijas e hijos. Todas las niñas y niños tienen un proceso de aprendizaje espontáneo, pero también se requiere de una estimulación porque los más pequeños aprenden con ayuda de otras personas, observándolas, escuchándolas, imitándolas y colaborando con otras personas, ¿no? Entonces, el desarrollo de las niñas y niños a esta edad se da en varios ámbitos, en el motriz, en el del lenguaje, en el social,
y el acompañamiento que en este caso los docentes puedan dar a las mamás y los papás también es clave para asegurar que el aprendizaje esté dirigido a objetivos específicos para el desarrollo de cada uno de estos ámbitos, ¿no? Entonces, valorar el aprendizaje espontáneo, pero también tener claridad en objetivos de aprendizaje para cada uno de los ámbitos y a partir de ahí hacer una estimulación adecuada, ¿no? Otro elemento a resaltar es que en esta etapa de la vida en particular, el contacto con la naturaleza, con lo social, con los objetos, es fundamental para las niñas y niños, porque son las experiencias más estimulantes para el desarrollo de capacidades. Les permiten observar y aprender de fenómenos, de objetos, de seres vivos, de cómo se dan las relaciones humanas y a partir de eso, de observar esto, las niñas y niños comienzan a liberar su creatividad. Cuando una niña o un niño no tiene estas posibilidades, cuando es ignorado por su familia y no se le da esta estimulación, esa curiosidad puede disminuir y con ello también disminuyen las posibilidades del aprendizaje, ¿no? Por eso, además de lo que he mencionado antes, es necesario prestar atención especial en niñas y niños que viven contextos de pobreza o de exclusión. Se tienen que definir mecanismos para poder proporcionar un acompañamiento más puntual a familias en estas condiciones. En principio, asegurando que la información les llegue. Seguir utilizando la radio comunitaria, encontrar mecanismos para llegar a albergues o a otros espacios donde se encuentra la población migrante de niñas y niños, que la información esté en lenguas indígenas, en lenguaje de señas, en materiales en braille, es decir, hay que hacerla accesible y disponible para las personas. También hay que dar un seguimiento específico al desarrollo de cada niña y niño, para que en caso de identificar rezagos en el lenguaje, en la motricidad, en las habilidades sociales, se pueda brindar una orientación y un acompañamiento muy puntual que permita abordar o prevenir los riesgos de rezago con la estimulación necesaria, ¿no? En estos grupos de población también es muy importante poner atención en que puedan contar con los materiales didácticos necesarios para promover el aprendizaje, sobre todo a través del juego, ¿no? A veces en algunas comunidades, algunas familias no pueden tener acceso a un libro, ¿no? A colores, a juguetes, a figuras, es decir, a estas cosas que pueden justamente ayudar con la estimulación del aprendizaje y hay que proveer de estos materiales. También es importantísimo, por supuesto, acercar tecnologías a todas las familias y a los propios docentes, ¿no? Y bueno, solamente para terminar esta parte, decir que hay que continuar fortaleciendo los contenidos y los mecanismos del programa Aprende en Casa en su primera fase, ¿no? Que tuvo contenidos de educación inicial importantes, pero que sin duda son los contenidos más escasos, ¿no? Los de educación inicial. Entonces, necesitamos más, que sean accesibles, que puedan llegar a más personas y también asegurar que aún en la distancia, mediante las tecnologías, se pueda privilegiar la interacción social entre docentes y mamás y papás, entre docentes y niños y entre las propias niñas y niños, porque la interacción social es una parte fundamental del aprendizaje y es solamente mediante esto que vamos a lograr mantener vivo el aprendizaje desde los hogares. Muchísimas gracias, Nancy. Agradezco muchísimo que nos haya recordado el enfoque de derechos que en la reforma al artículo 3 constitucional se nos hace hincapié a los mexicanos y también la primera infancia en la parte de educación inicial es por primera vez reconocida en nuestro país de los niños de 0 a 3. Ahora quisiera darle la palabra a la maestra Marisela, directora del preescolar. Y Mari, en tu intervención me gustaría muchísimo tener tu sensibilidad de cómo atender esas prioridades en los contextos que nos platicabas con antelación, contextos difíciles de marginación y de vulnerabilidad. Te cedo el micrófono, Mari. Muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un privilegio ser de alguna manera portavoz de estas experiencias, de este trabajo que se ha estado viviendo en la primera etapa de contingencia y ahora que iniciamos en la siguiente etapa también. Bueno, pues
nosotros hemos tenido en el trabajo directo situaciones que sí tenemos que analizar y priorizar en sentido de favorecer a los pequeños sobre todo, pero también para dar acompañamiento a estas familias, a que los padres a su vez den acompañamiento a sus hijos. Uno de los aspectos prioritarios que nosotros observamos es la comunicación. Establecer la comunicación por algún medio, por algún vínculo, ya sea por Zoom, plataformas, llamadas telefónicas, correos. Nos hemos dado la tarea a ir a pegar letreros con información para que los papás se acerquen y puedan dar este seguimiento a estos aprendizajes de sus pequeños y sobre todo ver lo que se requiere para esta etapa. No quiero ser reiterativa, pero sí es muy importante dar este peso a la educación preescolar, inicial y preescolar. Y pues sí, nosotros estamos con una finalidad, con un objetivo de educar para la vida, que esos aprendizajes no sean de una manera excluidos y dar esta importancia. Los padres de familia tenemos la experiencia en el primer periodo que los padres de familia daban como mayor peso e importancia a estos contenidos, a estas clases, este acercamiento con hijos de primaria y de secundaria a otros niveles. Es importante que nosotros los orientemos, que es muy importante la educación preescolar, puesto que sienta las bases para toda una formación de vida. Entre todos tenemos que ir construyendo esta educación. Tenemos que ser un organismo que aporte y que vaya construyendo. Retomar estos saberes, estos aprendizajes de los pequeños es muy importante. Las docentes tenemos que estar tenemos la claridad y tenemos que enfatizar en el proceso de desarrollo en que se encuentran nuestros alumnos, retomando esos saberes previos que nos va a dar la pauta para poderlos orientar. Otro aspecto es la atención a lo socioemocional, la educación socioemocional. Esto no tenemos que dejarlo de lado. Sabemos que como docentes también tenemos que buscar un equilibrio para poder brindarnos a los alumnos. La confianza, enfatizar en la confianza, ya que se establece una comunicación con los padres de familia, pues tenemos que mantener esa confianza y lograr que, pues, antemano agradecer que nos están abriendo las puertas de su hogar para tener ese acercamiento, pero mantener la confianza. Y yo les comentaba a maestras en este análisis y reflexión que tenemos que conectar de manera positiva con los alumnos, con los padres de familia, sobre todo esa comunicación que sea asertiva, veraz, que esta comunicación nos permita abrir más canales para poder llegar a nuestros pequeños y que esos aprendizajes sean, sí, una experiencia significativa, que les sea significativo para que mantengan el interés a otra sesión que nosotros nos podamos conectar e ir recuperando estos contenidos importantes. La atención a los grupos vulnerables. Esto es un aspecto prioritario. ¿Qué pasa con ese porcentaje que no tuvimos contacto en la primera etapa de contingencia? Queda ahí un reto para nosotros y lo tenemos con mucha claridad. Es prioritario rescatar a esos alumnos con los que no tuvimos el contacto. ¿Qué pasa? Automáticamente en nuestra plataforma nos los da de alta y nos los reinscribe. Pero en realidad estos alumnos, junto con el acompañamiento de los padres, no pudieron acceder. Y aquí es la importancia, ese porcentaje de alumnos, no quiero llamarlo como un número, pero sí tenerlo muy presente porque es en una situación de vulnerabilidad y no debemos de perder
tenemos que rescatar a esos alumnos. Otro aspecto, pues, sobre todo, es los hábitos de higiene. Estos hábitos en general de higiene, de sueño, estos hábitos de alimentación y de nos da la pauta para reordenarnos. No hay de otra, tenemos que ordenarnos en nuestros hábitos y esto también transmitirle a los padres. Los padres tienen que saber que tienen que darse el tiempo para poder atender estos aspectos que son prioritarios para los pequeños. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación, querida Marisela. Y ahora pues, le damos la palabra a María Emilia. Estoy ávido de saber cómo nos ven desde otras aristas en ese regreso a clases. Adelante, María Emilia. Buenos días o buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación para compartir preguntas e interrogantes que a mí me son muy cercanas. No solo me son muy cercanas desde la macropolítica pública y la preocupación que me genera pensar alternativas, ideas de acompañamiento, sino porque yo también soy directora de un centro infantil que recibe niños y familias. Estoy intentando inventar cotidianamente estrategias de acercamiento. Por otro lado, soy coautora del programa Educación Inicial Un Buen Comienzo de México, y esto lo comento porque parte de lo que voy a compartir hoy está sostenido, digamos, en las líneas de trabajo que hemos propuesto en México, porque como Rafael, yo soy mitad argentina y mitad mexicana en mi corazón. Y la primera cuestión que quisiera plantear es algo que creo esencial en el planteo de la educación inicial en México y de la educación inicial como yo la entiendo también en mi país, que es el acompañamiento de las familias como mediadores permanentes del aprendizaje y del vínculo afectivo con los niños y niñas. En buen comienzo planteamos dos destinatarios. Por un lado, los niños y las niñas, por el otro lado, las madres y los padres, las familias de los niños de 0 a 3 años. ¿Y esto por qué? Porque una de las tareas más complejas de este tiempo es el acompañamiento de la crianza. Y no me refiero solamente al tiempo de pandemia. Digamos, vivimos en una sociedad, la sociedad contemporánea es una sociedad en la que aparece de una manera muy distinta la tribu que acompaña a la crianza. La crianza está cada vez más diseminada, la crianza tiene muy pocos soportes. Entonces, en la presencialidad nos proponemos ser acompañantes de la crianza. Mi pregunta ahora es, ¿cómo hacemos para seguir siendo acompañantes de la crianza en la virtualidad y en un contexto particular como es el contexto del encierro? Tal vez en mi país es más claro el encierro porque la cuarentena es estricta, entonces no solo no vamos a los centros infantiles, sino que cada uno, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo y trabajo, cada uno está mucho tiempo encerrado en su casa. Los niños pequeños y sus familias pasan mucho tiempo encerrados. Tal vez en México esto sea un poco más laxo, no necesariamente están todos encerrados en sus casas, porque entiendo que hay otra vivencia de la cuarentena, pero de todos modos las familias están sin la referencia de las educadoras, de los agentes educativos para pensar la crianza. Y es que ahí tenemos que apuntar como acción prioritaria, ¿no? En este contexto, lo pedagógico es parte de un entramado más amplio, ¿sí? No alcanza solamente con pensar lo pedagógico. Entonces, iniciativas de diverso tipo para fomentar, estimular, acompañar el aprendizaje, pero también es muy importante que nos preguntemos qué necesitan las familias para poder comprender lo que les ocurre a sus hijitos tan pequeños en este tiempo extraño, ¿no? Yo suelo hablar de aprender a leer niños como de una de las tareas más complejas que hacemos quienes acompañamos la crianza, tanto desde el ámbito familiar como desde el ámbito escolar, ¿no? Interpretar qué quiere decir un llanto, qué quiere decir un berrinche, qué quiere decir no querer comer, qué quiere decir no poder dormir. Esa tarea de aprender a leer niños es una tarea compleja que nosotros desde la educación inicial tratamos de acompañar siempre en tiempos comunes, no pandemia, digamos, ¿no? Entonces creo que ahora sería muy interesante plantear como agentes educativos, cómo dar a las familias a aprender a leer sus niños en este nuevo contexto, ¿sí? Las cuestiones más habituales que al menos yo estoy recibiendo como preocupaciones de las familias, de las madres y de los padres está
¿Por qué se despierta tanto de noche? ¿Por qué hace berrinche por todo? Yo creo que es muy importante que nosotros generemos canales de comunicación con la familia para poder hablar de estas cosas. No solo, que es importantísimo, por supuesto, no solo cómo sostener hábitos de limpieza, a qué jugar, también pensar qué le preocupa a usted, qué quiere decir que su hijito haga berrinches, porque creo que aquí hay claves para comprenderlos a los niños y también para acompañarlos en un tiempo que es muy difícil para todos. Es muy fácil perder la paciencia porque uno pierde la paciencia hasta con uno mismo. Entonces, si yo no sé leer, interpretar qué quiere decir un berrinche, es probable que solo castigue al niño, o es probable que lo deje sin mirar la televisión, o es probable que me aleje de él porque no está respondiendo a lo que espero. Y en realidad ese berrinche está diciendo: no aguanto más estar encerrado en casa, o extraño a mis amiguitos, o tú estás trabajando en tu computadora y yo estoy solo y no sé qué hacer con eso, o tengo miedo porque estoy escuchando hablar de que alguien murió, o estoy escuchando hablar de que alguien está enfermo, pero sobre ese temor nadie habla conmigo que soy tan pequeño. Entonces yo siento flotar el miedo, pero no sé qué hacer con él. ¿Y cuál es la consecuencia? Puede ser que me despierte de noche, que no pueda dormir, puede ser que haga un berrinche, puede ser que haga un retroceso en el control de esfínteres, pero es muy importante que como adultos, las mamás, los papás, puedan empezar a preguntarse sobre estas acciones para poder acompañar mejor a sus hijos. Entonces, aquí creo que hay algo prioritario, tal vez en la pregunta siguiente que nos plantea Rafa acerca de qué hacer específicamente, por ahí lo puedo desarrollar un poquito más, pero diría, es muy importante ayudar a las familias a pensar en los sentimientos, en la interioridad de los niños, también de ellos mismos. Y en este sentido, pensando también en los agentes educativos, porque creo que es muy importante pensar cómo acompañamos a los agentes educativos. Como agentes educativos tenemos una tarea enorme de sostenimiento y también de reinterpretación del mundo. No estamos acostumbrados a trabajar virtualmente con bebés y niños de hasta 3 años. Nunca nos hemos planteado cómo llevo una estrategia didáctica a un bebé de 6 meses a través de Internet. No se nos ocurría porque no era necesario y no se nos ocurría porque no nos parece la mejor manera, pero ahora no hay otra manera, ¿no? Entonces, ahí también hay una pregunta importante para pensar cómo acompañamos a los agentes educativos en este proceso de empezar a pensar estrategias de acercamiento a través de la virtualidad para niñitos tan pequeños como aquellos con los que estamos trabajando. Y dejo aquí una reflexión chiquita más. Centraría la atención entonces en el trabajo con los adultos, tanto familias como educadores, y lo centraría en tratar de interpretar qué significan las conductas de los niños, esto lo sintetizo en aprender a leer niños, tratar de interpretar qué significan los juegos, empezar a trabajar un poquito más sobre el lenguaje. Creo que aquí también tenemos una carencia otra vez, que no es una carencia de pandemia, es una carencia contemporánea, digamos, el lenguaje muy poco entrenado en la conversación, hablamos muy poquito con los bebés y niños pequeños siempre. Puede ser que mucho más se vea esta dificultad en este tiempo en que los aparatos están de por medio todo el tiempo. Entonces, ahí tenemos algo interesante para pensar, cómo generar situaciones didácticas, situaciones pedagógicas que le permitan a la mamá, al papá, a la abuelita, que son los mediadores de aprendizaje en este momento, a centrarse en el lenguaje, a encontrar juegos de lenguaje, a garantizar un buen tiempo de lenguaje con los niños, porque así estamos apuntalando cuestiones del aprendizaje, pero también cuestiones de la vida psíquica, de la posibilidad de comprender lo que nos va pasando en este tiempo. Y me quedo ahí porque creo que ya estoy excedida de mis 7 minutos. Muchísimas gracias, María Emilia. Para la próxima intervención, si puedes acercar un poquito más tu micrófono, te lo agradeceríamos, pero bueno, encuentro una plena coincidencia de las 3 posturas sobre la importancia de actuar y de la dificultad en la actuación de los agentes educativos, de las diferentes figuras educativas, desde los docentes propiamente hasta las demás figuras que acompañan todo el hecho educativo, tanto para la educación inicial como para la educación preescolar. Asimismo, veo en las 3 posturas la relevancia que juegan los padres y madres de familia en estos tiempos de pandemia, en donde los niños, estos
niños en los primeros años de vida se encuentran en casa, creo que es una oportunidad única para sensibilizar a los papás. Ellos seguramente estarán apreciando más que nunca la labor docente, que jamás podrá ser sustituida por nosotros como padres o madres de familia. Y bueno, los tutores también en muchos casos tienen esta gran responsabilidad. Sin duda, los propios alumnos están en una situación de tanta incertidumbre como el resto de la población, y esto también les genera retos propios que, como decía María Emilia, por algunas cuestiones propias del lenguaje de la primera infancia, a veces son difíciles de expresar y se expresan de manera muy distinta que para niños en otros grupos de edad. Es por ello que en ese segundo bloque, como bien lo anticipaban, quisiera abordar el rol que juegan cada uno de los actores en el hecho educativo en estos dos niveles de educación básica, tanto en el nivel inicial para los niños de 0 a 3 como para el nivel preescolar de los niños de 3 a 5 o 6 años en el contexto de esta emergencia sanitaria. Por ello, me gustaría hacer una pregunta muy concreta en esta ocasión, en donde quisiera preguntarles a las tres, desde su punto de vista, cuál es el papel que podrían jugar los docentes, directivos y otras figuras o agentes educativos en particular, y las familias como un todo y como padres o madres tutores de estos niños en los primeros años de vida, ante el reto de brindar atención educativa a los niveles inicial y preescolar. Y para ello le cedería la palabra a Nancy. El micrófono es todo tuyo, Nancy. Gracias, Rafa. Bueno, a ver, creo que empezar diciendo que hay que recordar que estamos inmersos en un contexto sumamente complejo, donde hay muchas emociones y sentimientos, ¿no? Y debemos ser empáticos. Autoridades educativas, docentes, mamás, papás, sociedad, empleadores. También debemos ser solidarios para enfrentarnos de manera conjunta a los enormes retos en general que estamos enfrentando y, por supuesto, a los retos educativos. En el caso de las niñas y niños, tenemos que prever que la pandemia y las medidas de sana distancia han tenido un impacto también en sus emociones y seguramente les han generado episodios de estrés, ¿no? Por el encierro, por la incertidumbre, por pasar tanto tiempo en casa. Es decir, hay muchos elementos que pues sin duda afectan las emociones de las niñas y niños, y seguramente en el regreso a clases, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar pues son casos de niñas y niños hiperactivos, deprimidos, con problemas de disciplina, con retrasos en los aprendizajes esperados, con algún nivel de agresión, niñas y niños en duelo por alguna pérdida, ¿no? Entonces, es necesario acá que los docentes, las mamás, los papás, los cuidadores, de entrada sean conscientes de esto, ¿no? Que sean receptivos a estas condiciones emocionales, porque eso es lo que debe dar la pauta para definir el tipo de acercamiento y de intervención que hay que tener con las niñas y niños para ayudar a liberar la tensión acumulada, es decir, darles contención de forma que estén en posibilidades de seguir aprendiendo. Es muy importante prestar especial atención y apoyo a las y los docentes, ¿no? Al final, ya lo decíamos, son al final quienes mediante la enseñanza van a promover y acompañar el bienestar, el desarrollo y el aprendizaje de las niñas y niños a una distancia, ¿no? Por eso tienen que estar preparados y contar con las herramientas para seguir promoviendo el desarrollo intelectual, pero justo también para orientar el aprendizaje socioemocional y proveer de primeros auxilios psicológicos ante las diversas afectaciones emocionales que estarán enfrentando o que ya están enfrentando las niñas y niños, ¿no? Y bueno, en ese sentido, por supuesto que es
más que necesario que las y los docentes también puedan tener acceso al acompañamiento que requieran para garantizar su propio bienestar. Y por supuesto, también para poder crear y capacitarse en nuevas formas de enseñanza ante el reto que representa la distancia y también en el uso de las tecnologías y por supuesto, bueno, que también puedan acceder a las tecnologías, ¿no? La conexión entre docentes y niños también es fundamental para generar un sentimiento de apoyo y bienestar que sea mutuo, ¿no? Las niñas y niños también tienen la capacidad de poder generar ese sentimiento de bienestar a las y los docentes. Entonces, es muy importante justamente seguir privilegiando, o más bien privilegiar la interacción social de forma que efectivamente se puedan dar esas conexiones. Es muy importante promover el aprendizaje a través del juego, el arte, la música, la relajación, es lo que va a favorecer las conexiones y eso permitirá de forma más fácil avanzar en los objetivos de aprendizaje para las niñas y niños que están en esta etapa de desarrollo. Por supuesto, acá está el doble reto de facilitar esa didáctica a la distancia, ¿no? Efectivamente, no es algo a lo que estamos acostumbrados, tampoco, como ya decía Emilia, no es necesariamente lo que pues habíamos considerado como la mejor estrategia, pero al final hoy es lo que tenemos y es la realidad a la que nos tenemos que ajustar y hay que tomar en cuenta y darle mucho valor a las propuestas que generan las y los docentes en este sentido. Promover espacios de intercambio y de co-creación entre docentes y mamás y papás, de forma que en colaboración pues, se puedan construir estas nuevas formas de enseñanza a la distancia que utilizan el juego como su centro, ¿no? Sabemos que en las condiciones de regreso a clases a distancia, las mamás, los papás, los cuidadores son los principales actores y promotores del proceso educativo, ¿no? Es al final quienes van a estar con las niñas y niños en la presencia, acompañando que tengan este proceso de aprendizaje. Pero las y los docentes y otros agentes educativos que ya tienen una formación o capacitación específica en educación inicial y preescolar, siguen teniendo un papel sumamente relevante en el acompañamiento y en el apoyo a las familias, porque pueden orientarles con propuestas muy prácticas de cómo estimular el aprendizaje y, como decía antes, en el marco de objetivos de aprendizaje bien definidos, de forma que efectivamente podamos apostarle a seguir ampliando y consolidando la estructura mental, del lenguaje, la psicomotricidad y la parte afectiva de las niñas y de los niños, ¿no? También me gustaría decir que reconociendo este papel que tienen que jugar las mamás y los papás, los empleadores en el sector privado, público, social, tienen que ser conscientes de la importancia de dar condiciones adecuadas a las y los trabajadores para favorecer la conciliación trabajo-familia. Esta conciliación trabajo-familia es algo que tenemos que lograr en todo contexto, no solo ante COVID-19, pero COVID-19 nada más nos recuerda que es un pendiente que tenemos y que necesitamos que las mamás y los papás justamente puedan tener el tiempo para tener este rol más activo en el proceso de enseñanza, aprendizaje de sus hijas e hijos. Y hoy, en este contexto de COVID y las mamás y papás que pueden permanecer en casa, y los cuidadores, pues tienen que tener el tiempo para dedicarse a esto, ¿no? De forma sistemática. Y acá, por supuesto, también hay que recordar que las y los docentes con frecuencia también son mamás y papás. Y en ese sentido, importante reconocer que ellos también requieren de esta conciliación de sus tiempos de acompañamiento al aprendizaje a distancia, a las niñas y niños y, por supuesto, el acompañamiento que tienen que dar a sus propias hijas e hijos en el entorno de sus hogares. Muchísimas gracias, Nancy. En verdad, ojalá todos los papás y mamás fuéramos docentes. Creo que estaríamos en un contexto, en el mejor contexto, pero por desgracia no todos los papás y mamás somos docentes y el reto se vuelve un poco más crudo. En ese sentido, por favor, Marisela, cuéntanos
qué opinas sobre este papel que deben de jugar todas las figuras educativas para brindar la mejor educación en este contexto para la educación inicial y preescolar, con toda tu sensibilidad de dirigir un preescolar en la Ciudad de México? Muchas gracias. Pues tenemos muchos retos, de verdad, muchos retos que tienen que significar algo en la educación en la medida que, reitero, vayamos construyéndolos entre todos. Principalmente, como comentaba, es mantener esa confianza, esa comunicación, afianzar esa confianza con los padres de familia y mantener esa comunicación. El buscar o encontrar el equilibrio en el aspecto emocional, primeramente de los docentes. Tenemos que estar bien en buscar ese equilibrio para poder brindarnos a los padres y a los niños, transmitir. Otro reto es mantener la atención de estos pequeñitos, puesto que su atención es muy breve. Entonces tenemos ahí un reto. Si queremos conectar con ellos de manera positiva, tenemos que pensar qué estrategias vamos a diseñar y que aterrizándolo en una planeación que sea breve, que sea que atienda a estas necesidades reales, claro, en todos los contextos, en el contexto en que estamos trabajando. Por eso es importante observar, desarrollar estas habilidades docentes, ¿verdad? Movernos de nuestra zona de confort, porque a veces ponemos nosotros esas barreras para pues no dar de sí. Es muy importante que, los docentes se replanteen esta importancia de la educación inicial y preescolar, porque bien decíamos que son las bases, pero no es una atención, no es una educación asistencial, es una educación formativa. Y esto también tendríamos que orientar, dar acompañamiento a los padres para que resignifiquen el nivel, que es muy importante. La saturación en las actividades. Tenemos que reordenarnos porque se ha dado una saturación en actividades, en tareas que bien no les son significativas a los niños y mucho menos a los padres. Entonces también van perdiendo el interés y como el sentido. Tenemos que ser muy concretos, tener presente que los niños en esta etapa es lúdica, que el contacto es importante, que el acompañamiento es importante. Tenemos que reactivarnos, movernos, decía, de nuestra zona de confort. Tenemos la claridad de que no somos animadoras, no somos animadores, pero sí en esta habilidad que tenemos que desarrollar como docentes, de buscar diversas estrategias. Habrá algunas sugerencias, habrá más, pero entre todos a esto va que tenemos que ir construyendo, ir articulando, que todos estemos en un mismo común, para un mismo fin. El reto también para los padres de familia sería ordenar estas actividades, ordenarse en sus actividades, organizarse para que se permita dar este acompañamiento a los chicos. Nosotros tenemos esa claridad que por sí solo no pueden estar los niños pegados o frente a un televisor o a un dispositivo. Entonces, sí nosotros requerimos dar esta orientación a los padres de familia porque esos 10, 15, 20 minutos que se tenga deben de estar algún tutor o si es mejor los padres, ¿verdad? Que son los que tendrían que tener presente y generar esta corresponsabilidad. Esto es muy importante. Otro reto por ahí que también se queda pendiente, pues son las cargas excesivas de trabajo que todavía tenemos, ¿verdad? Y que en este sentido, pues no nada más es una carga de trabajo, sino se ha invertido por parte de los docentes, de los padres de familia, pues gastos excesivos en luz, en conseguir algún dispositivo, porque, bueno,
los que tengan la fortuna de tenerlo y poder conectar de esta forma, pero los que no, ahí queda ese asunto pendiente. Estas estrategias que posteriormente, o sugerencias que voy a hacer posteriormente, pues a lo mejor pueden funcionar. Y yo vuelvo a reiterar, entre todos ir construyendo. Tenemos que permitir también, como otro reto, escuchar a los niños, observar esta dinámica y ser muy receptivos, ya lo comentaban muy acertadamente, no condescendientes, pero sí muy receptivos para conocer la realidad y poder atender estas necesidades que se van presentando. Bueno, pues hasta ahí mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Marisela. Y bueno, pues María Emilia, tú coméntanos cómo ves este contexto en México y si puedes darnos algunas recomendaciones de cómo probablemente lo estén llevando en otros países de Latinoamérica a comparación de nosotros, para darnos algunas referencias o buenas prácticas si es que las hay. Gracias, Rafael. Bueno, en principio decir que esta pregunta me parece importantísima para pensar la implicación de todos los que estamos dentro del circuito de los bebés y los niños pequeños. Coincido totalmente con lo que han planteado Nancy y Marisela, voy a tratar de no redundar allí. Y la primera cosa que diría es que todos somos frágiles en este tiempo, que es un tiempo que nos coloca a todos, pero dentro de todo, nosotros los que trabajamos en la primera infancia profesionalmente, tenemos algunas herramientas más para, nuevamente, contener, interpretar y acompañar, ¿no? Y en ese sentido, para pensar en algo muy concreto, iría, por ejemplo, a figuras que están en la mayoría de las modalidades de educación inicial, como son psicólogos, pediatras y en algunos casos trabajadores sociales, ¿no? O en cada una de las formas, veríamos qué figuras hay, más allá de las educadoras, de las asistentes educativas, de las directoras y las jefas de área, que en este momento son quienes están guiando la cuestión pedagógica. Pensaría qué nos pueden aportar psicólogos y pediatras a todo este proceso de acompañamiento que estamos haciendo. Y si tomamos en cuenta que gran parte de las preocupaciones de las familias tienen que ver con los procesos de la crianza, porque yo diría, bueno, la tarea de la educación inicial es mucho más amplia, la enseñanza y el aprendizaje. La tarea de la educación inicial es el acompañamiento de la enseñanza y de los procesos de aprendizaje de los niños. Y ahí está implícito cómo nosotros pensamos la cuestión didáctica. Pero cuando decimos crianza, decimos algo muy más amplio que enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si vamos a tratar de proteger a los niños y a las familias integralmente, podríamos pensar que psicólogos y pediatras podrían organizar algunas conversaciones por Zoom, podrían organizar una charla para hablar de los berrinches, podrían organizar otra para hablar de los problemas de sueño, otra sobre, por ejemplo, muchas mamás y papás con los que yo trabajo traen inquietudes como: estaba controlando esfínteres, ya iba solito al baño y ahora de repente volvió para atrás, durante el día, durante la noche. Podríamos pensar que eso es un problema singular de este niño, tiene que ver con un retroceso en el desarrollo. Yo diría que no, que si muchos niños nos están mostrando estas características, podríamos pensar que es un problema situado, que tiene que ver con cómo afectan las condiciones al desarrollo de los niños pequeños. Entonces, si los psicólogos, los pediatras arman un pequeño conversatorio por Zoom para hablar de qué ocurre con el control de esfínteres, qué está ocurriendo con sus niños, frente a qué cosas podríamos preocuparnos y frente a qué cosas no vale la pena preocuparnos, porque esto tiene que ver con la situación y con la coyuntura, pero sí vale la pena que pensemos que hay una gran tarea por delante para los equipos, para integrar a todas las... Y estoy hablando de Zoom y alguien podría decir, bueno, en la sierra no podemos hacer Zoom. No, pero hay programas de radio, entonces podríamos pensar, bueno, ¿cómo utilizamos los programas de radio para transmitir en una forma sencilla alguna información a las mamás y papás, comprender lo que pasa a sus hijitos y en este sentido ser mejores acompañantes, ¿no? Yo diría que estamos pensando por un lado en macro estrategias como son las estrategias de la política pública. Entonces, bueno, pensar la televisión educativa, el servicio de esta educación virtual es una estrategia, una macroestrategia, pero también tenemos que pensar en microestrategias, estrategias situadas. Entonces, podría ser una generalidad que los psicólogos y los pediatras se incorporaran a crear charlas de familias, pero es situado y singular decir, bueno, en este CAI, ¿cuáles
son las problemáticas que detectamos más sobresalientes? Y hacemos una pequeña encuesta y nos damos cuenta de que lo que más les preocupa es el sueño, o a muchos les preocupa la alimentación. Bueno, entonces esta semana vamos a hacer una pequeña charla que la va a coordinar la psicóloga, en la que va a hablar de las problemáticas del sueño, y además va a escuchar a las familias que quieran acceder a este espacio. Y podemos ver a través de la grabación de la radio o la misma televisión, tendría que estar pensando qué problemas es necesario tomar para acompañar este proceso de la crianza. De hecho, estamos haciendo estos días algunas grabaciones, por ejemplo, sobre el desarrollo psicomotor. Nos encontramos con bebés que normalmente están haciendo este proceso en su centro infantil. ¿Sí? Ingresaron con 2 o 3 meses de edad, tienen 8 meses, y en ese interín empezaron a rolar, empezaron a reptar, algunos están cantando, alguno empieza a gatear. Todo eso ahora ocurre solo dentro de la casa y a veces en espacios pequeñitos. Y con más vamos a criar a este hijito, no tienen demasiada información acerca de cómo se acompaña el desarrollo psicomotor. Entonces ahí también hay un territorio sumamente interesante para pensar una charla sobre el desarrollo psicomotor, la televisión, en un Zoom pequeñito con el grupo de las mamás y papás de estos bebés, ¿sí? Porque de algún modo lo que estoy pensando en relación con cómo funcionar como equipos es que tenemos que deconstruir las formas tradicionales en las que nos hemos manejado, construir estrategias tácticas, deconstruir dispositivos y empezar a pensar qué sería eficaz o qué podemos explorar en mi microcontexto. La política pública está pensando el contexto macro, y yo como educadora, como psicóloga, como directora de un CAI, como educadora de visitas domiciliarias, ¿cómo puedo pensar, diagramar, implementar una forma de comunicación en la que le dé lugar a estas inquietudes que tienen las familias? Inquietudes de la vida psíquica, de la vida afectiva o socioemocional, si retomo términos que usaban las compañeras anteriormente. Y otra cuestión que yo creo que es muy, muy importante es ayudarles a las familias a observar. Esto es un factor importantísimo de comprensión y de acompañamiento. Y aquí creo que los psicólogos, los pediatras pueden ser grandes aliados. Y me estoy refiriendo más que nada a ellos porque entiendo que en este tiempo la mayor carga de trabajo ha estado en las educadoras y asistentes educativas y directoras, es decir, y jefas de área, en los equipos pedagógicos. ¿Sí? Hemos puesto muchísima energía en las estrategias pedagógicas, el juego, las actividades, etcétera. Y creo que se equilibraría muchísimo el trabajo si contáramos también con la participación de las otras figuras, por ejemplo, psicólogos y pediatras, en relación que las familias necesitan, y equilibrarían también en relación con la demanda tan grande que tienen los demás agentes educativos en este momento. Me referiría a 2 o 3 cositas más. Una, lo que no es nuevo, ¿no? Estamos hablando de qué hacemos con la pandemia y con la educación inicial en pandemia, pero hay cosas que no son nuevas, ¿no? Por ejemplo, la dificultad para jugar con los niños de 0 a 3 años no es nueva. Cuando nosotros relevamos con las familias cuáles son las principales dificultades para criar a sus hijos, cuáles son aquellos actos en los que sienten la información, el juego aparece casi siempre en primer plano. Y una de las cosas más que nosotros hacemos en la educación es que mientras las mamás y los papás asisten con sus hijos a cualquiera de las modalidades, nosotros vamos compartiendo formas de juego, les vamos mostrando posibilidades de juego, y de ese modo aprenden a jugar con sus hijos. Y ahora estamos lejos. Entonces también habría que pensar como equipos cómo hacemos para transmitirles a las familias algunas formas de jugar con sus hijos, ¿no? Entonces no solo es la actividad para el niño, sino la propuesta que puede ser casi como un instructivo, ¿no? Y a veces cuando uno dice un instructivo suena algo rígido, pero yo en una reunión con padres del centro donde trabajo decía el otro día, bueno, Julio Cortázar escribió instrucciones para dar cuerda al reloj, y es una instrucción absolutamente poética. ¿Por qué no podemos pensar instrucciones para jugar con los niños que no sean burocráticas, que no sean administrativas, sino que de alguna manera muestren cómo el juego se enriquece, por qué conviene sentarse en el piso para jugar, por qué conviene desenchufarse de todos los aparatos en el tiempo de juego, por qué es necesario el desparpajo, la inversión? Todas esas cuestiones creo que son posibles de ser compartidas a través de los equipos. Y la otra cuestión que creo que sería muy importante también es la reutilización de la tecnología, ¿no? Quiero decir con reutilización de la tecnología. Nosotros como adultos estamos acostumbrados a usar la tecnología en el sentido del trabajo o en el sentido de comunicación ordinaria. Sí, estamos con el teléfono, cliqueamos, con el iPad, en fin. Aquí hay que pensar, y creo que ya no recuerdo si Marisela o Nancy ya lo anunció en su comentario, aquí habría que repensar
también algunas instrucciones al uso de la tecnología, porque si no ponemos el riesgo de que las mamás y los papás les entreguen a los niños el dispositivo tecnológico para que se entretengan, y allí pasan otras cosas que no son el entretenimiento, pasa muchísimo tiempo en ausencia de las figuras humanas, veo un video de YouTube y sigo, y los niños ya saben manejar perfectamente eso y no sabemos a dónde llegan. Entonces creo que también hay que pensar cómo ayudamos a las familias a administrar de alguna manera la tecnología. Y también cosas muy que nosotros sugerimos en estos días, bueno, cuando ustedes reciben la actividad a través del WhatsApp, pasar esa actividad a la televisión, ¿sí? Para verla en un formato más grande y sentarse con su hijito de 1 año y medio a 2 años a escuchar esa canción que enviamos por WhatsApp, a ver ese video que enviamos por WhatsApp, a ver ese juego con títeres que diseñamos, grabamos, filmamos especialmente para ustedes. Como si esos 5 o 6 minutos que dura el con títeres que grabamos por WhatsApp y que filmamos para los niños de 1 año y medio fuera el equivalente de como reciben los niños de 6 años, de 7 años en básica. Pero nuestra clase es una clase lúdica, es un material cultural, es un material de juego, pero hace falta que la mamá o el papá o la abuelita o quien está presente allí se siente con ellos, sistematice ese espacio, y ese es el tiempo de la tecnología, no todo el día y no libre demanda. Me quedo ahí, retomo al final algunos de los comentarios para las familias. Muchísimas gracias, María Emilia, por tu participación. Concuerdo con las tres plenamente que con o sin contingencia, el rol que jugamos todos los actores en la formación integral de las y los niños en esta etapa fundamental de la vida y para su pleno desarrollo, tenemos la oportunidad de ganar mucho o perder grandes oportunidades para siempre. Y pues la pandemia nos pone unos nuevos retos que hay que considerar como para poder conducir de la mejor manera posible a los niños de 0 a 6 años. Estoy seguro, y bueno, tal vez tengo un sesgo enorme como economista, de que la mejor inversión en educación está ahí, en las bases, en la primera infancia. Pero si a eso le aunamos lo que ustedes han expuesto de la importancia de la diversidad de contextos, de la importancia del aprendizaje situado, de la importancia del desarrollo desde diferentes aristas, desde el juego, desde el control de esfínteres, desde esta dualidad que nos ha hablado el secretario de Educación Pública en reiteradas ocasiones, de unir esfuerzos entre el sector salud y el sector educativo para poder dotar a los padres de familia, a las diferentes figuras educativas y obviamente centralizados en el aprendizaje del niño, todas las herramientas para su desarrollo integral, pues es así como podemos incidir realmente en las y los niños de este grupo de edad. Siempre recordando que existen brechas sociales y la pandemia nos ha puesto en una situación de mucho mayor visibilidad de esas brechas, que sin duda también es un reto cerrar. Y en este conversatorio me gustaría terminar con una pregunta tal vez compleja, pero dándome cuenta de la asertividad de sus comentarios anteriores, creo que la podremos abordar con éxito. Y mi pregunta sería, ¿qué aportaciones destacaría cada una de ustedes para apoyar a las comunidades escolares de las y los niños de 0 a 5 años de edad en este complejo inicio del ciclo escolar 2021, considerando precisamente eso, la diversidad de contextos y de condiciones a las que se enfrentan las diferentes familias? Y en segundo término, y esto nos ayudaría mucho a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, ¿qué aportaciones se identifican en los documentos que compartimos con ustedes que pudieran apoyar a las comunidades educativas para este inicio de clases en el ciclo escolar 2020-2021? Y para esto cambiemos un poquito el orden. Maestra Marisela, le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues nosotros tratamos como de aterrizar estas sugerencias, este trabajo. Muy concretamente sería
para recomendar a los padres de familia, quienes son los que van a dar acompañamiento o nos van a apoyar para que pueda darse esta vinculación con los pequeños. Son cosas muy sencillas a lo mejor para algunos, pero es la clave para poder hacer la diferencia o el cambio. En este retomo es brindarles un espacio a sus pequeños, que ellos se sientan que son partícipes de un grupo, de un equipo, de una organización, y que son el eje principal para esta atención. El que los padres les brinden las condiciones necesarias. Sabemos que a veces lo idóneo sería tener los materiales a la mano, a una mesita, un banquito, pero en las condiciones reales, que los padres les brinden este espacio cómodo, que son a lo mejor ideas sencillas, pero que les pueden ayudar. Que no sea mucho tiempo, ya lo repetía nuestra colega Emilia, que tenga un fondo, a lo mejor un respaldo, un fondo claro, un fondo donde no haya distracciones, que ese tiempo sea de atención y de acompañamiento, que el niño no tenga hambre, que el niño no tenga sueño. En esto va a reiterar el reordenarnos en nuestros hábitos e ir formando en los pequeños esos hábitos que debe de llevar a lo largo de esta atención y mantenerlo. Lo podemos lograr, sabemos que lo podemos lograr, pero en acompañamiento con los padres de familia. Aquí un papel fundamental juega todo el equipo colegiado, los especialistas. Los especialistas, tanto los de lenguaje, de los especialistas, psicólogos, de psicomotricidad, los especialistas de la UDEI, los especialistas de educación física, los de inglés, los de ritmos, cantos y juegos. Todo el personal tiene que estar encaminado para poder orientar. Me parece muy asertivo estas sugerencias y ya se han estado también trabajando y analizando. Cuando tengamos este contacto con los padres de familia, sí, estas actividades, estas orientaciones tienen que estar muy bien pensadas y que les ayuden precisamente a poder trabajar tanto el estado emocional como en el desarrollo de los pequeños y sus aprendizajes, y que también los padres de familia reconozcan sus procesos y sus avances en los niños. Sabemos que estamos en una incertidumbre, que tenemos sentimientos a veces de miedo, de desolación, incertidumbre, duelo. Entonces sí tenemos que trabajar en conjunto con estos especialistas para reforzar esta atención que se requiere. Otra sugerencia brevemente sería retomar lo lúdico, retomar este trabajo de la literatura. Puede ser combinado, puede ser ambas situaciones para poder atender el aspecto emocional y también el aprendizaje de los pequeños. Esta también es una actividad que nosotros hemos estado trabajando. Un diario en que los niños, un pequeño diario en que los niños plasmen sus experiencias, sus vivencias. Es importante con esto ir trabajando también el sentido de pertenencia. El diario nos da muchas posibilidades, que ellos vayan plasmando y creando su vida en ese diario. Obviamente las educadoras, la maestra o los especialistas son los que dan lectura y se puede apoyar y se debe de dar acompañamiento con los padres de familia. Los niños son los que crean, los que plasman, los que puedan dibujar. Claro, graduado a su edad, ¿verdad? Y posteriormente esa lectura se abre hacia los demás niños, que conozcan y que se reconozcan entre grupo. Esto es una sugerencia que les podría apoyar. Dejo mis datos porque también si hay duda en cuanto a este trabajo con este diario, esto es
a partir de la pedagogía de Freinet, que nos propone este diario, darle la palabra a los niños, escucharlos, que a pesar de la distancia sean escuchados y sean reconocidas sus experiencias y sus saberes. Gracias. Muchísimas gracias, directora Marisela. Ha sido para Mejor Edu muy apreciadas sus comentarios y todo lo que nos ha expuesto y puesto sobre la mesa. Y me gustaría ahora darle la palabra a María Emilia para que nos comentara sobre las aportaciones que hemos hecho desde la Mejor Edu a la sociedad y así como las aportaciones que quisieras destacar. Adelante, María Emilia. Muchas gracias, Rafael. Tal vez al leer el documento de Mejor Edu rescataría 3 cosas muy para mí. Una, construir comunidad. Creo que esto es fundamental y creo que cada una de las 3 participantes lo hemos puesto sobre la mesa todo el tiempo. Recién lo decía también Marisela cuando de la importancia de ese diario y poner en común con los niños, que son niños más grandes, que son niños escolares, poner en común ese diario, ¿no? Que todos puedan escuchar lo que los otros están pensando y haciendo. Ahí estamos construyendo comunidad con los niños, con las familias y también con los equipos. La otra cuestión sería tener en la mira siempre recuperar vínculos pedagógicos y afectivos, recuperar y sostener, porque también hay muchos niños y niñas y familias por fuera de esta circulación, aunque precaria, posible a través de la virtualidad. Y otra cuestión que creo muy, muy importante, y la ligo con la cuestión de construir comunidad, y que lo dejo una sugerencia, el documento de Mejor Edu habla de promover los encuentros de pensamiento entre los agentes educativos. Yo creo que esto es sumamente importante. Nadie puede pensar solo, nunca. Ninguno de nosotros puede pensar solo nunca. Siempre pensamos con los otros, con las preguntas de los otros, con la inquietud que nos llega de alguna manera. Siempre enlazamos nuestras ideas como que es tan novedoso que rompe todas las estructuras. Entonces yo dejaría como sugerencia la necesidad de armar pequeños colectivos de pensamiento entre los agentes, y para eso hace falta ir un poquito de y burocrática administrativa, ¿no? A veces siento que hay una carga muy grande de lectura de documentos, de cuestiones administrativas para resolver, y eso nos corre del lugar más sensible de percibir lo que nos está pasando a cada uno de nosotros y lo que nos está pasando como colectivo. Creo que ahí mi sugerencia sería armar pequeñas reuniones o reuniones lógicos de cada uno de los centros o de cada una de las instancias. Garantizar que vamos a poder reunir una vez por semana para ver en qué está cada uno, qué le está pasando, cómo lleva adelante esto y qué armamos como comunidad. Y otra cuestión que creo muy importante también tiene que ver con esto, que si nosotros no estamos presentes como escuela, como institución educativa, lo que reciben los niños en general es la cultura mercantil, es decir, lo que funciona en los medios, lo que funciona en la televisión masiva, lo que está ligado al consumo. Nosotros producimos una cultura diferenciada. Cuando, como decía Marisela, hablamos de literatura y les proponemos leer determinados libros, les mandamos un poema, un cuento, canciones, cuando les proponemos que junten en su casa recipientes vacíos y que con esos recipientes mañana vamos a hacer un juego y vamos a construir carritos, ahí estamos proponiendo una cultura diferenciada, una cultura que pone acento en lo artístico, que busca la mejor calidad posible en el material que estamos ofreciendo. Entonces, nuestra presencia desde el punto de vista pedagógico y cultural también es sumamente importante en lo que estamos haciendo. Pensaría también, y cuando digo esto no estoy pensando solamente en el contexto urbano, no estoy pensando solamente en aquel que tiene internet para conectarse, o sea, creo que podemos pensar situaciones de encuentro y situaciones de transmisión jugando con las piedras, saliendo a mirar el cielo y descubrir qué hay ahí, qué les pasa a esas nubes, qué pasa con el viento, las nubes tienen forma, construimos historias sobre las nubes y sus formas. Todo eso es cultura poética, cultura artística, y probablemente sin nuestra intervención no ocurriría. Pero también cuando la mamá y el papá nos ven a hacer esa intervención, se nutren de una metodología espontánea que les permite jugar después ellos con las nubes, jugar con las estrellas, jugar con la gotita de agua que va cayendo entre las piedras, etc. Y diría
Otra cosa que me parece importante es que acompañando al programa Educación Un Buen Comienzo, hay varios materiales que han sido escritos especialmente como guías para padres. Hay una guía sobre juego oral y movimiento, otra sobre lenguaje, lectura y biblioteca, otra sobre arte y juego y otra sobre alimentación perceptiva. Estos materiales están, en muchos casos, han sido distribuidos a las familias en formato de papel, pero además están en línea. Y aunque estén elaborados especialmente en educación inicial, yo creo que tienen muchas posibilidades de ser utilizados con los preescolares también, porque la mirada es amplia y porque la verdad es que no hay una diferencia sustancial entre 0 a 5 años en relación con la mirada sobre la infancia, ¿no? Entonces sería buenísimo que iniciales preescolares estuviéramos más unidos en el trabajo. Pero sí, y aquí vuelvo un poquito a Mejor Edu, sí hay algo que me gustaría mencionar, que es lo siguiente. Los niños de 0 a 1 año y medio son los más complejos cuando pensamos en la metodología o en las estrategias didácticas. Nos cuesta mucho imaginar a qué jugar un bebé, cómo hacer una experiencia de lectura con un bebé, qué pasa con un montón de situaciones de aprendizaje que tienen que ver con los bebés. Por ahí yo dejaría la sugerencia de indagar un poquito más cómo se resuelven estas cuestiones didácticas con niños de menos de 2 años, ¿no? Que no harían las mismas cosas que los de 2, 3, 4 y 5, que no responderían a las consignas de la misma manera. Parece que ahí tenemos tenemos un campo como para seguir investigando más concretamente situaciones didácticas. Y finalmente, y creo que aquí ya me estoy yendo un poquito hacia las familias, pensaría en el ejercicio de la ternura. Yo creo que sin pandemia y con pandemia, especie de faro para pensar la crianza y la educación podría ser el ejercicio de la ternura. Entonces, es una pregunta importante para nosotros como agentes educativos, cuánta ternura acontece en esto que estamos proponiendo, y podría ser una sugerencia importante también para las familias, preguntarse cuántos momentos de ternura ocurrieron hoy durante el día. Si detectamos que no ocurrió ninguno, o que ocurrieron muy poquitos porque en realidad me enojo mucho porque está haciendo lío todo el tiempo, o me la paso regañándole porque le mandan para hacer esta tarea o estos juegos a través de internet, pero no quiere, pero se dispersa, pero se tira de la silla, pero no sé cuántas cosas más, bueno, ahí hay muy poquita ternura. Pensar entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que a lo largo del día haya situaciones de ternura? Porque en ese marco de ternura ocurren los mejores aprendizajes, garantizamos tranquilidad psíquica para los niños, garantizamos de alguna manera un campo de acción en el que lo están tranquilos, pensar, pueden elaborar de una manera más interesante. Muchísimas gracias, María Emilia. Ha sido muy enriquecedoras tus aportaciones, y le pediría su mensaje a Nancy para terminar esta ronda y concluir ya casi nuestra transmisión. Adelante, Nancy. Sí, bueno, creo sobre el apoyo a las comunidades escolares, lo primero que me gustaría destacar es el tema de la importancia de la movilización de fondos gubernamentales, sociales y privados que puedan llegar a las comunidades, sobre todo las más marginadas y excluidas. Desde la experiencia de trabajo que tenemos, creo que todas y todos, y particularmente Save the Children en estos lugares, sabemos que son las que más carecen de los recursos necesarios para la enseñanza, y con la educación a distancia se vuelve aún más complejo. Entonces, sí tiene que haber una focalización importante para facilitar el uso y acceso a tecnologías, a docentes, a familias, a las niñas y niños, como ya decía María Emilia, por supuesto, eso significa también que se les orienta en cómo aprovecharlos, y también proteger el tema de los contenidos a los que se accede, sobre todo en la niñez, ¿no? Por supuesto, ampliar la parte de contenidos que sean accesibles a todas las familias, y particularmente estos contenidos, otra vez reiterando lo que decía María Emilia, pero es que es fundamental para las niñas y niños más pequeños, ¿no? Es ahí donde tenemos el mayor reto. No hay mucha información ni muchas guías prácticas respecto a orientaciones de cómo promover el aprendizaje y de cómo facilitar con los y las bebés, ¿no? O sea, los niños que tienen menos de 1 año son uno de los grupos más olvidados en términos de la promoción del aprendizaje, y es fundamental que podamos fortalecer el desarrollo de contenidos y de materiales que permitan propiciar el aprendizaje en esta edad.
Y recordar que las desigualdades sociales que pues desafortunadamente prevalecen en nuestro país también se ven reflejadas en desigualdades en el aprendizaje y es muy importante identificar a niñas y niños con rezagos, ¿no? En alguno de los ámbitos de desarrollo y tener planes específicos para brindar un acompañamiento desde, digamos, desde distintos sectores, ¿no? Ya se comentaba también, aquí necesitamos involucrados no solo a educación, necesitamos a salud, a la política social, a la política laboral, ¿no? Necesitamos a más actores sumados a la búsqueda de las soluciones a los retos que estamos enfrentando. En el tema de los diálogos, ¿no? Entre la comunidad escolar y las familias, reiterar que son muy importantes, que acá es donde tienen que nacer las soluciones a los desafíos, porque finalmente son quienes están más cercanos o cercanos a las realidades que se están viviendo para promover el aprendizaje, pero también es importante que los tomadores de decisiones escuchen estos diálogos. O sea, no pueden tomar las decisiones, no se pueden tomar apartadas de lo que está ocurriendo en las realidades, en las comunidades escolares y en las familias. Hay que partir de esta escucha para entonces construir estas políticas públicas, esta política educativa que esté acompañada, que se hable y se coordine con la política social, con la política de salud, con la política laboral y con otras, de forma que efectivamente se puedan construir entornos que sean favorables para la estimulación y el acompañamiento del aprendizaje de las niñas y niños, e incluso ampliarlo, como ya también se mencionaba, a un tema de la crianza de las niñas y niños, ¿no? Donde el aprendizaje, la educación inicial es un componente, pero sin duda la salud, la protección, son elementos fundamentales para que efectivamente el aprendizaje se pueda dar y para que las niñas y niños vivan con bienestar. También mencionar sobre el tema de la capacitación a docentes, que si bien es fundamental por, digamos, todas las cosas, los retos nuevos que se están viviendo, esta tiene que ser bajo una escucha de sus necesidades, retos y sus propias propuestas. Hay que evitar saturarles con información que no puede resultar la más relevante para lo que están viviendo ellas y ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En esta pandemia creo que todo mundo nos hemos visto saturados por información que viene de todos lados, ¿no? Es demasiado y los docentes no se han salvado de esto. Entonces, hay que ser muy estratégicos para que efectivamente puedan tener acceso a información que sea relevante para lo que están viviendo, pero que también tengan tiempo para poder implementarlo, ¿no? Que al final es el objetivo final, que esto se lleve a las niñas y a los niños y a las familias. También lo que me gustaría recordar acá, en términos sobre todo de la educación inicial, es que los centros de atención infantil, que son los que proporcionan educación a los niños y niñas menores de 3 años, han sido considerados por México, por el gobierno mexicano, como servicios esenciales. Es decir, estos centros se pudieron mantener abiertos en todo momento, no había instrucción de que cerraran por ser servicios esenciales. Algunos han permanecido abiertos, otros por la baja demanda, no. Pero conforme empiece a incrementar la demanda, porque al final mamás y papás también empiezan a regresar a los trabajos y sobre todo quienes no cuentan con redes de apoyo seguramente van a comenzar a llevar a sus hijas e hijos a los centros, pues sí que necesitamos tener una estrategia bien planteada, ¿no? De cómo tiene que continuar la operación de estos centros ante la pandemia o en el contexto de la pandemia por COVID y cómo se tiene que dar también paulatinamente la reapertura de los propios centros, ¿no? Entonces hay que tener consideraciones muy específicas para esto. Creo que las orientaciones que Mejor Edu emite son bastante valiosas para estos efectos. Y también hay que decir que es importante apoyar las distintas modalidades de centros de atención infantil porque también han pasado por situaciones complicadas. Al tener que cerrar, la parte económica también se vio afectada en quienes operan los centros de atención infantil. Entonces, acá hay que generar la estrategia para que efectivamente cuenten con las condiciones materiales, humanas, económicas para poder lograr la reapertura
justamente considerando que la demanda comenzará a venir, ¿no? Conforme avance el tiempo. Y bueno, que hay que partir de las estructuras ya existentes, ¿no? Aprovechar y reconocer las modalidades de educación comunitaria, las redes de madres y padres de familia, los consejos de participación escolar. Entre todas y todos se tienen que encontrar las soluciones y establecer estas estructuras como mecanismos de mejora permanente de los entornos de aprendizaje, ya sea en las casas, en las escuelas o en modalidades mixtas, ¿no? Y esto no solo es COVID-19, sino es algo que tenemos que dejar y fortalecer de forma permanente para el sistema educativo. Y recordar, súper importante, que hay que hacer parte a las niñas y niños de las decisiones educativas. No hay pretextos, hay formas de involucrar y escuchar incluso a las niñas y niños más pequeños. ¿Qué sienten? ¿Qué necesitan? ¿Qué les gustaría? La educación solamente va a ser pertinente en tanto que logremos ser actores receptivos a lo que las niñas y niños sienten y opinan, y que con base en eso podamos ir dando forma al sistema de educación. Nada más para cerrar en términos de las orientaciones, sugerencias emitidas por Mejoredu, consideramos que son importantes, son concretas, los materiales de consulta aportados son valiosos. Es clave insistir en el tema de la promoción del aprendizaje mediante el juego, y es importante justamente, como ya se decía, profundizar en información sobre cómo es que se logra hacer eso en la práctica, ¿no? A veces se queda en la teoría de sí, acuérdate del juego, pero ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago eso justamente, ¿no? Con un bebé de 1, 2, 3 meses, ¿no? ¿Y cómo hago eso además en un entorno del hogar donde a lo mejor pues mi hogar es de 2 cuartos, donde vivimos 5 o 6 personas, ¿no? Entonces, hay que dar orientaciones prácticas para que en las condiciones en las que estén viviendo las personas se puedan aprovechar los distintos espacios, y bueno, por supuesto que en aquellas situaciones de mayor pobreza, sí proveer de las condiciones y los materiales que sean necesarios, ¿no? Vemos también muy valioso y relevante que se promuevan las redes entre pares. Y nos gustan aquellas recomendaciones, sobre todo las que se emitieron para la reapertura de los centros educativos, pero bueno, funcionan en otros entornos, y que están promoviendo nuevas formas de relacionamiento social que al mismo tiempo que promueven la salud o que protegen la salud, promueven la inclusión, como esta propuesta de, bueno, ahora hay que saludarnos mediante la lengua de señas mexicana, ¿no? Y entonces una nueva forma de saludo, pero además empiezas a aprender sobre inclusión, ¿no? Y es un elemento o una recomendación muy práctica. Entonces, poder contar con este tipo de orientaciones nos parece muy valioso. Y ahí, por supuesto que todo lo que los docentes están construyendo sería muy importante poder recuperarlo, ¿no? Ya Marisela nos comentaba sobre los avances que ellos también han tenido en estos temas, y nos parece muy importante que eso se pueda incorporar como parte de esos materiales de consulta que pueden consultar las mamás y las mamás y los papás. Entonces, bueno, solamente concluir esta parte diciendo, y más bien reconociendo que al final lo que tenemos que saber como sociedad es que quienes nos guían en este proceso desde su experiencia y desde el invaluable esfuerzo que están haciendo son las y los docentes. Tenemos que confiar, tenemos que apoyar y por supuesto que colaborar, ¿no? Familia, comunidad escolar, para que efectivamente logremos seguir promoviendo el aprendizaje de las niñas y niños. Muchísimas gracias, Nancy. Y lejos de pretender dar una conclusión de cierre, en donde ustedes han sido muy claras, sobre todo en esta última parte, en donde se refirieron a las recomendaciones gestadas por Mejoredu, me gustaría darles un minuto a cada una para que le dijeran un mensaje a los padres, madres de familia o bien a los docentes muy puntual de lo que resaltarían como una recomendación muy particular para esta situación que estamos viviendo a partir de ayer en el regreso a clases. Empezaría contigo, María Emilia. Muchas gracias. Bueno, tal vez recuperaría lo que decía hace un momentito sobre un
cartel en una puerta y que cuando uno se pone así como que ya no da más y no sabe qué hacer con este niño, recurrir a ese cartelito. Y por otro lado, una sugerencia que dejaría sería más relacionada con el regreso. Voy un poquito a lo que decía Nancy recién. Yo, por ejemplo, yo tengo, interiormente tengo mucha confianza en que todos vamos a saber resolver cómo volver desde el punto de vista de la salud y de la higiene. Creo que hay muchísima gente pensando en esto, que los equipos de salud están súper atentos. Creo que donde más tal vez tengamos que poner nosotros la atención sea en cómo van a estar los niños y las niñas cuando regresemos. O sea, es muy probable que haya muchos cambios porque vivieron situaciones disruptivas, porque algunos, los más pequeñitos, vivieron todo el tiempo en la casa o a lo mejor alcanzaron a ir un mes al centro infantil y ya tuvieron que volver a quedar dentro de su casa, porque las familias han estado relativamente solas, porque ha habido muchos duelos. Entonces creo que la cuestión sería cómo estar muy atentos y pacientes al regreso para poder evaluar cambios, transiciones. Si un niño no se quiere quedar, no obsesionarnos con que se quede, empezar a pensar qué está pasando ahí. Y también lo diría para los equipos, que todos nosotros, y me incluyo, tendríamos que estar muy atentos al regreso. Vuelvo a enfatizar la escucha, que es algo que creo que nos rondó a todos y también lo traía en este momento Nancy. Creo que la escucha es un procedimiento imprescindible en este tiempo, es un tiempo de absoluta incertidumbre, entonces nada tiene el significado que tenía antes necesariamente, las cosas han cambiado de significado, y esto no tanto para los papás y las mamás, sino para nosotros, para todos los que trabajamos en el campo educativo, que no se nos olviden las brechas después de la pandemia, porque yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto algo que está hace muchísimo tiempo y en toda Latinoamérica, cómo hacer para que una vez que tengamos vacuna y nos olvidemos del COVID, ojalá, no nos olvidemos de las brechas educativas, de las brechas sociales y podamos seguir trabajando para una primera infancia heterogénea, pero con derechos, cualquiera sea la condición de existencia, de vida y social, ¿no? Muchas gracias, María Emilia. Marisela, un mensaje de un minutito porque ya nos está comiendo el tiempo. Sí, muchas gracias. Quiero ser muy breve. Pues tengo plena confianza y doy mi total confianza a los padres y a los docentes. Tener esta apertura, movernos, movilizarnos y sobre todo tener esta actitud positiva. Seguir continuando con atender estas emergencias, pero sobre todo conociendo y orientando a los padres sobre la pedagogía de la emergencia, no nada más para continuar atendiendo esta contingencia, sino las que pudieran venir, estar preparados, prever, pensar en esto y que nuestra comunidad esté en un fin para poder mejorar estas condiciones de los pequeños y pues sí, cerrar las brechas. También ser como docentes, entrar a los hogares con cierta humildad, no es con la actitud de somos maestros, ya llegamos, prendan sus dispositivos y pongan atención, no, entre todos ir construyendo esta atención, ser muy observadores, esta escucha, tenemos que irla afianzando para también que afiancemos la confianza que nos están brindando los padres de familia y sobre todo los niños, porque eso es lo que queremos, ganarnos sus corazones, ganarnos su atención. Y bueno, pues todos podemos, es difícil, lo vamos a lograr y confío plenamente en que vamos a ir construyendo para mejorar. Y pues agradecer, muchas gracias. Muchas gracias, Marisela. Adelante, Nancy. Bueno, pues nada más decir que se tiene que fortalecer el vínculo entre la comunidad escolar y la familia. Es una de las oportunidades que nos da esta crisis. Reconocer y apoyar la labor docente, resignificar el rol de las mamás, los papás, las familias en el proceso de aprendizaje, transformar las prácticas laborales para lograr esa conciliación trabajo-familia, escuchar a las niñas y niños, promover una crianza desde la ternura y el aprendizaje a través del juego y en las condiciones tan difíciles que enfrentamos, tener confianza y esperanza. La realidad es que ante toda esta adversidad que estamos enfrentando,
tenemos la oportunidad, sí, de construir una nueva realidad educativa para las niñas y los niños en la que efectivamente, digamos, todo esto que nos ha revelado, ¿no?, que nos ha traído a la mirada la pandemia, nos lleve a recordar que tenemos mucho trabajo por hacer para cerrar esas enormes brechas de desigualdad que siguen prevaleciendo en todos los entornos. Muchísimas gracias a todas, no me queda más que agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros el día de hoy y acudir a este foro. Las conclusiones han sido realmente reveladoras y para mí extraordinarias para las familias mexicanas. Pedirle a la audiencia que se cuiden y que cuiden a la primera infancia. Por favor, no olvidemos de tomar las precauciones que nos señalan las autoridades sanitarias. Si podamos, quedémonos en casa. Y por favor, velemos por la primera infancia. Son estas niñas y niños el baluarte más importante de nuestra población. Sin duda son la semilla de los ciudadanos que anhelamos, y si incidimos bien en ellos, con o sin pandemia, podemos lograr un México diferente o lamentarnos por el resto de nuestras vidas. Yo le pediría a la audiencia no olvidar visitar nuestras páginas, en donde continuamente estamos renovando información, y les recuerdo nuestra página www.gov.mx/mejoredu, así como en nuestras redes sociales, en Facebook, Mejoredu MX, Twitter, @Mejoredu MX, y nuestro canal de YouTube, Mejoredu. Pues muchísimas gracias a las tres, que tengan buena tarde todos, y ojalá estas recomendaciones nos sirvan para llevar al mejor puerto a nuestra primera infancia, con o sin pandemia. Esperemos que sin pandemia en el futuro muy cercano. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Gobierno de México.